recorrido por Nicaragua, Cuba, México y Brasil, alrededor de temas como la fotografía, las mujeres, el travestismo y la homosexualidad en la literatura. Vamos a dar inicio a esta mesa con Diego Dávila Huerta. Es estudiante de la maestría en estudios latinoamericanos de la UNAM. Actualmente desarrolla una investigación sobre la cobertura de la Guerra de los Contras en el New York Times. Sus líneas de interés son la fotohistoria, la historia de Nicaragua. Es autor de la reseña de la Revolución Sandinista en la crónica fotográfica de Pedro Valtierra, publicado en la revista Cuadernos Intercambios sobre Centroamérica y el Caribe de la Universidad de Costa Rica. Y por último, pero no menos importante, es aficionado al béisbol. El título de su ponencia es Looking for Contras, la mirada de Stephen Kinzer en la Revolución Sandinista 1979-1983. Muchas gracias, Dulce. Buenos días, colegas y asistentes. Agradezco su presencia a la doctora Ana Namar y a mis compañeros del taller por el esfuerzo en la organización del coloquio y al SAGE por prestarnos este espacio para compartir nuestras ideas. En los próximos minutos expondré los avances de mi investigación concerniente al discurso visual del New York Times en la Guerra de los Contras de Nicaragua. Mencionaré primeramente que después de una revisión documental en el sitio web, repositorio virtual de los ejemplares digitalizados del diario entre 1979 y 1990, he encontrado que el volumen documental, 13.967 elementos entre artículos, reportajes y editoriales, hace necesario acotar los criterios de la investigación. Considero que delimitar la investigación en un primer nivel al trabajo de un periodista en busca de una línea discursiva me permitirá hacer un acercamiento preliminar crítico a las imágenes presentadas en el diario. Comenzaré con los reportajes publicados por Stephen Kinzer, enviado especial del Times en Nicaragua entre 1983 y 1988. Kinzer desarrolló una mirada sobre Nicaragua, la revolución y la guerra que quedaron plasmadas en las fotografías que realizó y que acompañan sus reportajes publicados. El periodista neoyorquino adoptó una postura favorable hacia el cambio político en Nicaragua desde sus primeros trabajos como corresponsal para el Boston Globe entre 1976 y 1979. A partir de estas primeras visitas, Kinzer consiguió cimentar una red de contactos entre la oposición y el gobierno nicaragüense, tales como el periodista Pedro Joaquín Chamorro y el coronel de la Guardia Nacional, Laszlo Pataki. En 1982, después de largos periodos de estadía y su acercamiento a textos clásicos de historia centroamericana, publicó junto con Stephen Schlesinger su primer libro sobre la región centroamericana, Ruta García en Guatemala. Este trabajo llamó la atención del público estadounidense y fue motivo de interés para Craig Whitney, jefe de corresponsales del Times. Comisionado por el diario neoyorquino, Kinzer volvió a Nicaragua en enero de 1983 y salvo algunos breves episodios en los que regresó a Estados Unidos, por motivos de salud sobre todo, permaneció en Centroamérica hasta 1988. Kinzer consolidó una red de informantes nicaragüenses que le permitió acercarse al gobierno sandinista, a los empresarios, políticos y rebeldes en la oposición indígena. Al igual que otros corresponsales que dieron cobertura a la revolución sandinista, Kinzer buscó humanizar a la población frente al conflicto y dio un espacio en sus reportajes a la vida cotidiana en el país, dando voz a su ciudadanía y comunidades de la costa atlántica. El libro, Blood of Brothers, es un testimonio escrito desde su perspectiva como jefe de la oficina del Times en Nicaragua. Su cercanía con empresarios, campesinos y líderes políticos le permitió describir las motivaciones de la Contra, así como su vínculo con Estados Unidos, por lo que este testimonio resulta de suma importancia para el análisis del periódico durante la guerra. No omito señalar que la cobertura del conflicto en Nicaragua por parte de Kinzer ha sido objeto de crítica por parte del lingüista estadounidense Noam Chomsky, principalmente por sus denuncias a la censura del sandinismo a las emisoras radiofónicas católicas y reporteos sobre las negociaciones de paz entre la contrainsurgencia y el gobierno nicaragüense. A continuación presentaré los avances de mi trabajo. Sí, bien. Es que ya nos quedamos sin el control remoto que estaba buenísimo. A ver, gracias. Bueno, les comentaré ahora de esta reformulación que hice, cuáles van a ser las preguntas de investigación. Al acercarme nuevamente a los estudios de la imagen y la fotografía de la contrainsurgencia, puedo replantear mis preguntas de investigación de la siguiente manera. 1.
¿Qué características tuvo la cobertura periodística de Stephen Kinzer en Nicaragua entre 1983 y 88? 2. ¿Qué imagen de la Contra se construyó y difundió en las páginas del Times durante el periodo estudiado? 3. ¿Cómo dialogan las fotografías con el texto en los reportajes de Kinzer sobre la Contra? Los objetivos planteados son los siguientes. Mostrar el papel que tuvieron las imágenes en la construcción imaginaria respecto al conflicto de los años 80 y uno de sus actores, la Contra. 2. Analizar el discurso periodístico de Stephen Kinzer respecto a la contrainsurgencia y el conflicto nicaragüense entre 83 y 88, así como su uso en la línea editorial del Times. 3. Mostrar la forma en que la representación periodística de la región latinoamericana incide en la política estadounidense y, simultáneamente, la mediatización que las empresas de comunicación estadounidenses hacen de los cambios sociales en la región. La siguiente, por favor. Mi hipótesis. Mi hipótesis es que durante la segunda mitad del siglo XX, el Times representó a la región latinoamericana a través de un marco interpretativo concordante con la ideología de sus propietarios, interpelando a la opinión pública con la finalidad de promover una línea editorial favorable para el liberalismo estadounidense. Que ya conocemos, ¿no? En lo concerniente al caso nicaragüense, presentó una imagen desdibujada de la revolución y la contrainsurgencia, representando el conflicto como un asunto exclusivo de la política del presidente Ronald Reagan. La cobertura de Stephen Kinzer aparece como un caso paradigmático del periodismo liberal estadounidense de fines del siglo XX, ya que, si bien los medios estadounidenses han construido perspectivas racistas sobre la región latinoamericana, las transformaciones de su línea editorial apuntan a la presencia de perspectivas de postura liberal, que ha dado voz a las agendas políticas de movimientos como el del Frente en Nicaragua y el autonomismo indígena de Brooklyn River. La cobertura de los avances de la revolución estuvo aparejada al seguimiento mediático dado a la administración Reagan. El Times denunció constantemente el financiamiento estadounidense de la contrainsurgencia. Sin embargo, sus críticas se inscribieron en el clima de época de la Guerra Fría y la ideología de los responsables de su publicación. La siguiente película. Uno de los avances más importantes durante este semestre fue la conceptualización de la contrainsurgencia y la contextualización de la contra nicaragüense. Comenzaré por decir que la contrainsurgencia es un proyecto político tan antiguo como la propia existencia de las ideas de rebeldía y revolución. La moderna práctica contrarrevolucionaria quedó institucionalizada en América Latina luego del triunfo de la Revolución Cubana, mediante la Alianza para el Progreso y la Doctrina de Seguridad Nacional. La tendencia a la caída de la tasa de ganancia, sobre texto de la imposición de dictaduras militares, conformó una particular forma del Estado latinoamericano, que entre 1964 y 1981 adquirió características de lo que Rui Mauro Marini definió como estado de contrainsurgencia, cuyas vertientes son la transformación de la estrategia global norteamericana a un replanteamiento de respuesta flexible al ascenso del movimiento de masas a que debió enfrentarse la burguesía latinoamericana, la creación de cuerpos especiales adiestrados en contraguerrilla como los Boinas Verdes y aquellos indígenas en uniforme entrenados para desarrollar acciones en 3 planos: aniquilamiento, conquista de bases sociales e institucionalización. La conceptualización de la revolución como un elemento ajeno a la sociedad en que se desarrolla ve a la totalidad del cambio político como resultado de una infiltración exógena, una perversión de las costumbres, la subversión de lo deseable en una formación social patriarcal, oligárquica y capitalista. Esas palabras las agrego yo. Con todo, el mayor triunfo del proyecto histórico contrainsurgente ha sido el robo de la utopía, el trastorno de la ilusión, transformar el sueño de la revolución en la pesadilla del genocidio, la invasión, el golpe y el neoliberalismo. Al hablar de la imagen de la contrainsurgencia en Memorias del Subdesarrollo, Edmundo Desnés menciona la jerarquía de funciones sociales que sintetiza y compendia la división del trabajo social y moral de la burguesía: el sacerdote, el hombre de libre empresa, el funcionario diletante, el torturador, el filósofo, el político y los innumerables hijos de buena familia. Cada uno de ellos ejercía una acción específica y, sin embargo, era la totalidad, el grupo, el que daba sentido a las actitudes individuales. Cierro la cita. Otro gran referente imaginario se encuentra en el poema El hombre del orden, de Roque Dalton. Voy a leerlas. Soy viejo, 14, y maté con un palo a un muchacho de la universidad. Yo fusilé a un tal Farabundo Martí, a un tal Ricardo Barrios, hace solo unos días, y aplaudí a Paumichín cuando ordenó la tortura de Fidelina Raimundo. Yo iba a escribir el himno de la Guardia Cívica. Fue cuando lo de Francisco Morazán, el líder comunista, cuando había bastante que matar. Y sigo joven, duro de soportar cuando golpeo. Sangre de vuestra sangre es mi antigüedad y memoria. Yo soy de allá, vosotros, yo qué culpa.
La estrategia de la administración Reagan para Centroamérica, disconexa y producto de las ambiciones políticas de sus constructores, tuvo como efecto la implementación de la estrategia de guerra de baja intensidad, con la finalidad de desgastar al gobierno sandinista y promover un cambio de régimen en Nicaragua, sin la necesidad de una intervención directa del ejército estadounidense. La siguiente, por favor. El conflicto de los rearmados posterior a la guerra planteó la necesidad de reevaluar o rehistorizar tanto a la contra como al frente. En este aspecto sobresale el trabajo de Verónica Rueda Estrada, Recontras, Recompas, Revueltos y Armados, que da voz a la memoria de excombatientes del conflicto nicaragüense. Al mismo tiempo, considero fundamental recuperar la lectura crítica de la construcción imaginaria y discursiva de la contra, que propone Irene Agudelo Huiles en su libro de 2018, Contramemorias, que nos muestra que la contra no fue un monolito, sino que incorporó la participación de mujeres y hombres que se sumaron a la contrarrevolución por una amplia variedad de razones, empujados por motivaciones ideológicas, afectivas, económicas y políticas. En la siguiente. La cobertura de la guerra de los contras en el diario The New York Times. La aparición de la contra en el imaginario político latinoamericano de los 80 implicó una representación del grupo armado y sus acciones en los medios estadounidenses. El Times, históricamente ligado al Partido Demócrata, promovió una construcción imaginaria de la contra opuesta a la narrativa oficialista del gobierno de Estados Unidos, que negaba toda intervención en la formación del movimiento contrarrevolucionario, a quienes caracterizaba como paladines de la libertad. Perdón, el discurso periodístico del Times incorporó diversos elementos visuales, caricaturas, mapas, fotografías. Por ahora voy a ceñirme únicamente al diálogo entre fotografías y texto. ¿Podemos pasar al siguiente? Un análisis del discurso del Times con respecto a la lucha del frente, así como la guerra de agresión contrarrevolucionaria, permite problematizar respecto a la representación de la rebeldía latinoamericana en los medios estadounidenses del siglo XX. La cobertura que el diario dio a la revolución sandinista a finales de los 70 representó un cambio en su línea discursiva con respecto a los movimientos guerrilleros que enfrentaron a la dictadura somocista a finales de la década de los 50, a los que vinculó simbólicamente con la revolución cubana. A fines de los 70, el Times adoptó una postura crítica frente a la dictadura somocista, situación que llevó a que fueran exaltadas ciertas características del frente, tales como su coalición con intelectuales no marxistas, grupos conservadores y empresarios. Con el triunfo sandinista en el 79, artículos como Relax, Nicaragua y Sent Cuba, de Alan Reading, buscaron distinguir al proceso revolucionario del caso cubano, resaltando su carácter moderado, así como su apertura a la participación de la comunidad internacional, principalmente Estados Unidos, en la reconstrucción. Esta primera parte es muy importante, tiene que ver un poco con mi licenciatura, en la que voy viendo que hay una evolución en cómo el New York Times trata los temas de la revolución en Cuba y en Nicaragua. Podría regresarle al anterior, Julio. Desde aquí, desde una montaña rusa en la que sombrerudos van peleándose con soldados en un infinito, al infinito, a esta postura que empieza a denunciar el imperialismo estadounidense. Esta última imagen es de los 80 y es como un regreso a esta imagen del babu. No estudio caricaturas, pero esto para decir que el New York Times va a recurrir a visuales, a dibujos, a mapas y demás, para promover una narrativa. En su libro, el periodista Stephen Kinzer detalla la historia detrás del primer artículo que, realizado en 1983, pretendía comprobar la existencia de antisandinistas en territorio hondureño. Este hallazgo demostraba el trato secreto entre Estados Unidos y Honduras para albergar a tropas contrainsurgentes en la frontera con Nicaragua. ¿Podrías dos? Adelante, por favor. En su libro, Kinzer expresa la intención de obtener documentación fotográfica de la presencia de contras en Honduras, toda vez que la magnitud de la noticia demandaba el acompañamiento de evidencia gráfica. A decir del autor, la imagen de civiles cargando armas resultaría poderosa y de máximo impacto. Una cacería de contras emprendida por el corresponsal permitió el encuentro fortuito con un campamento custodiado por paramilitares que se identificaron como nicaragüenses, así como la realización de una instantánea, esta fotografía, que demostraba la presencia contrarrevolucionaria en territorio hondureño. La fotografía, realizada por Ken Silverman, muestra la detención de los periodistas por un grupo de contras en un poblado fronterizo de Honduras. En la foto, Kinzer habla con dos personajes, un hombre y una mujer. Los rodean 6 hombres armados. Al fondo, 2 automóviles bloquean un camino de terracería. Una tupida colina y 2 árboles completan la escena.
El pie de foto denuncia. Un grupo armado impidió ayer a un reportero entrar en lo que parecía ser un campamento nicaragüense en Honduras y acredita incorrectamente a Silverman como Ken Singleton. La siguiente, por favor. La imagen de los contras abarca dos dimensiones. Una de carácter periodístico, toda vez que Kinzer aparece en la fotografía, detalle que contravenía una antigua norma del Times que prohibía a los periodistas aparecer en las imágenes publicadas. Bueno, y los editores van a seleccionar, van a poner una foto en la que no, en primera plana, esta que es una gran noticia, va a irse hasta la página 3. La nota viene acompañada, me parece que es la celebración de las Pascuas en Nueva York. O sea, es una imagen no relacionada. Esto contraviniendo el impacto visual buscado por los autores del reportaje. La segunda dimensión en que se inserta la fotografía es política, porque contradecía declaraciones del embajador de Estados Unidos, Don Negroponte, quien habría catalogado como absolutamente falsas las aseveraciones de que guerrillas antisandinistas operaban en territorio hondureño. En Washington, la nota fue motivo de preguntas al vocero de la Casa Blanca, Alan Romberg, quien se limitó a describir a la contra como un grupo diverso, nacionalista e independiente, negándose a abordar las acusaciones. El reportaje mencionado contiene el testimonio de refugiados que manifestaron su apoyo a la lucha contra insurgentes, producto de la destrucción de su aldea por parte del ejército y la protección de los contras durante su desplazamiento. También se mencionan algunas de las razones que llevaron a los campesinos nicaragüenses a abandonar su país: la persecución política y las restricciones a los precios impuestos por el frente a sus productos. A la siguiente. Para terminar, me gustaría agregar que la representación de la contrainsurgencia y la guerra irregular tuvo una recepción aún no estudiada. Tanto el cine como la televisión estadounidenses están colmados de ejemplos en que este nuevo hombre de acción suplanta al hombre nuevo de la representación clásica del guerrillero heroico. A partir de esta investigación, pretendo mostrar cómo la imagen del guerrillero se ha transformado históricamente y ha sido polizada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. Algo que quisiera destacar de tu ponencia es esta intención de imágenes y también por buscar este diálogo, ¿no? Esto en un medio quizá muy complejo como lo sería el New York Times.